Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan en esta nueva edición de Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú. Gracias por acompañarnos en el auditorio virtual de esta feria que por segundo año consecutivo se desarrolla en el formato virtual. Esta mañana tenemos la presencia de Álvaro Mejía. Él es un investigador de la vida y obra de Pedro Paulet y nos va a ofrecer justamente la charla Pedro Paulet, héroe tecnológico. Álvaro es licenciado en comunicación, especializado en medios audiovisuales. Desde el 2004 investiga sobre la vida y obra de Pedro Paulet para hacer una película, para el que ha recibido el sello Bicentenario. Actualmente preside la Asociación para la Investigación de la Tierra y el Espacio, Pedro Paulet. Álvaro, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Perú Conciencia. Nos acompañaste en la edición del 2019, perdón, del 2018, y siempre es un gusto porque tienes adelantos acerca de este precursor, de este científico, de este sabio de comienzos del siglo XX peruano, Pedro Paulet, que sin duda debe ser una inspiración, debe ser motivo de orgullo para todos los peruanos. Hoy día nos contarás un poco más acerca de Pedro Paulet, así que bienvenido nuevamente y el micrófono es tuyo. Hola Neido, buenos días. Muchas gracias y gracias a todos por escucharme. Bueno, quiero compartir con ustedes una presentación en PowerPoint que hemos preparado. Bueno, como decía Neido, efectivamente el documental que preparamos ha recibido el sello Bicentenario y eso nos enorgullece porque creemos que Paulet lo merece, ¿no? Efectivamente, Paulet fue el pionero de los viajes al espacio y el Perú con orgullo puede exhibirlo, ¿no? Su nombre completo fue Pedro Heliodoro Paulet Mostajo. Él nació en Arequipa el año de 1874 y murió en Buenos Aires como diplomático peruano el año de 1945. Por confesión propia, él dice que la patente del motor que él inventó se le debe atribuir a Julio Verne. Eso no es exacto, pero sí es verdad que de niño él leyó los libros de Julio Verne, en particular lo que llaman las novelas lunares de Verne, De la Tierra a la Luna, que es muy famosa, y una novela que es menos famosa, Alrededor de la Luna. En De la Tierra a la Luna, unos artilleros de la Guerra de Secesión norteamericana construyen un cañón gigante con una bala de cañón gigante en la cual 3 personas van a viajar hacia la Luna. La novela acaba cuando se dispara el cañón gigante y sale esta bala. En la siguiente novela, en Alrededor de la Luna, los astronautas, vamos a llamarlos así, se quedan girando alrededor de la Luna, es decir, la órbita de la Luna los ha atrapado y ellos no pueden despegarse, no saben cómo volver a la Tierra. Entonces, a uno de ellos se le ocurre usar unos cohetes que habían llevado por si acaso, los tenían ahí, y con la potencia de esos cohetes consiguen salir de la órbita de la Luna y regresar a la Tierra. Paulet, vamos a verlo luego, dice que de ahí tomó la inspiración, de esta segunda novela. Otro hito importante en la formación de Pedro Paulet es que en 1890 la Universidad de Harvard, en Arequipa, coloca el observatorio astronómico más importante de la época. Ahí tenemos el volcán Misti, tenemos el local de la casa donde funcionaba el observatorio. Esa casa sigue hasta hoy, pero ya no hay rastros del observatorio. Se llamaba el Observatorio de Carmen Alto. Y abajo tenemos foto de algunos de los telescopios que utilizaban. Esto quiere decir que la ciudad completa se llenó de ciencia, la gente hablaba, el observatorio era un punto de referencia. Esta es una historia poco conocida. Este observatorio quedó ahí hasta el año 1927, cuando la Universidad de Harvard lo trasladó a Sudáfrica.
Cabe creer que Paulet era uno de estos ciudadanos arequipeños que escuchaba y alimentaba sus sueños de viajar al espacio a partir de los descubrimientos de este observatorio. En 1897, Paulet tenía 23 años y ya lo encontramos en París para estudiar ingeniería química. Sin embargo, en 1897, él ingresa a la Sociedad Astronómica Francesa. Esta era una institución que ya tenía varias décadas, la dirigía el astrónomo más importante del mundo en ese momento y el divulgador científico más importante del mundo, Camille Flammarion. Lo interesante es que el ingreso de Paulet es respaldado por Flammarion, nada menos que por Flammarion, y por un señor llamado Émile Berthoud. Es decir, que Paulet ha contado con este apoyo importante, ¿no? Ahí, en el observatorio, en la Sociedad Astronómica Francesa, se experimentaba con globos, globos aerostáticos para estudiar la atmósfera, se hacían estudios atmosféricos. Entonces, toda esta experiencia de Paulet, imagínenlo al joven Paulet montado en globos aerostáticos, le ha servido para planear lo que va a ser su avión cohete, ¿no? Que él pensaba que debía volar a 20.000 metros de altura. Y aquí tenemos una imagen del avión cohete de Paulet, que es la que está abajo, el avión torpedo. Sin embargo, fíjense, en 1897, el año que él está ahí en la Sociedad Astronómica Francesa, un inventor francés, Clement Ader, propone un aeroplano de hélices que era considerado lo más moderno en ese momento. Sin embargo, este aeroplano de hélices es el que estamos viendo ahí, que tiene una forma un poquito de murciélago. Paulet no pensaba en un avión con hélices. Las hélices lo que hacen es extraer el aire. Paulet pensaba en un avión impulsado por cohetes, es decir, que tuvieran muchísima potencia. Pero además, no eran cohetes, por ejemplo, como los que él usaba en su infancia, que utilizaban pólvora, es decir, combustible sólido, sino él estaba pensando en combustible líquido, porque en el espacio no hay oxígeno para la combustión. Entonces, si no hay oxígeno, la combustión con pólvora no tiene ningún sentido. En cambio, él piensa en un avión que tuviera cohetes exteriores. Miren cómo era su avión. La cabina era ovoide, como él la describía, era un huevito. Luego tenía además un ala delta pivotante. Esto quiere decir que el ala delta giraba. Así, en esa posición como está, despegaba verticalmente y los cohetes iban en la base, abajo. Le permitían despegar verticalmente. En el aire, esa ala delta giraba y permitía el desplazamiento en diagonal o de manera horizontal. Luego podemos ver un videíto al respecto. Estos son los laboratorios del Instituto de Química Aplicada de París. Paulet ingresa a la Universidad de París, hoy día conocida como la Sorbona. La Sorbona hoy en día es una universidad, como dicen, de letras. Sin embargo, en aquella época tenía una facultad de ciencias. Y dentro de la facultad de ciencias estaba el Instituto de Química Aplicada, del cual Paulet va a egresar como ingeniero químico. Él ingresa en 1898 y egresa en 1901. Va a ser el primer ingeniero químico del Perú. El año de 2017, el experto francés Jean-Jacques Serrat, que es doctor en física y es uno de los
expertos aeroespaciales más importantes en la actualidad, publica en la revista Espacio y Tiempo un artículo titulado La increíble historia del motor cohete líquido de Pedro Paulet, ¿no? Y aquí explica que en esos laboratorios de la Universidad de París, Paulet tuvo a su servicio todas las máquinas, los componentes químicos y todas las herramientas necesarias para poder fabricar ese motor. Esto porque no faltan algunos escépticos que dicen que en esa época no se podía construir un motor así. Sí se podía construir, lo está demostrando Jean-Jacques Serrat, pero además Paulet tenía un conocimiento multidisciplinario. Como dice un amigo, el ingeniero Luis Rojas, Paulet llevó su conocimiento de la ciencia de los explosivos a la ciencia de los motores. Y les explico por qué de los explosivos. Porque los propelentes líquidos que Paulet utilizó eran los componentes de un explosivo para la guerra, para la minería. Lo que hace Paulet, les voy a mostrar acá la figura de su motor, lo que hace Paulet es tomar esos dos componentes que eran como combustible, la gasolina, y como comburente u oxidante, el tetraóxido de nitrógeno. Ustedes aquí ven al lado derecho, ven el detalle de la tobera y ven que tiene dos entradas, uno para la gasolina y el otro para el tetraóxido de nitrógeno. Estos dos componentes, al juntarse, generaban una explosión terrible, destruía todo. Este explosivo se llamaba las panclastitas, es una palabra de origen griego, o tiene raíces griegas, ¿no? Pan, todo, clast, romper, es decir, que rompían todo. Pero Paulet, ingeniosamente, le dio otro sentido a este explosivo. En lugar de generar una única explosión potentísima, él generó con un mecanismo 300 explosiones por minuto y le dio una única dirección, es decir, que esta gran explosión que rompía todo en todas las direcciones, ahora su potencia iba en una única dirección al pasar por su motor. Este es el detalle de la tobera. Y al lado izquierdo tenemos el motor, aquí al medio está este detalle de la tobera. Fíjense, están los dos tanques. ¿Qué cosa había hecho Paulet? Miren, esto es interesante, es bien, bien importante. Los automóviles recién se habían inventado unos añitos atrás. Paulet ve en el motor del automóvil un insumo importante para su motor. El motor del automóvil, ¿cómo generaba la combustión? Tenía la gasolina, el tanque de gasolina, y mediante el pistón entraba el oxígeno. Por lo tanto, ahí se producía la combustión, en la cámara de combustión, obviamente. Paulet mentalmente elimina el pistón y pone un segundo tanque para un comburente. Es decir, que el comburente ya no va a ser el oxígeno, sino va a ser una sustancia líquida, el peróxido de nitrógeno. Ahí, juntando estas dos sustancias en la cámara de combustión, se producen estas 300 explosiones por minuto y le dan esa potencia al motor para que permita elevarse. En el avión torpedo, voy a regresar nuevamente un poquito aquí, en el avión torpedo, estos motores se replicaban 36 motores a cada lado de la cabina, es decir, 72 motores. Eso era lo que le iba a dar la potencia de despegue al avión torpedo. Si este avión se llama avión cohete, los motores se llaman motores cohete. Ese es el nombre técnico, ¿de acuerdo? Ya, estamos hablando de 1900, cuando Paulet fabrica el motor. Él era un estudiante, lo hace como estudiante,
y lo hace en medio de un curso. Pero en realidad él no hizo un motor de tamaño completo, sino él hizo un prototipo chiquito de 10 centímetros por 10 centímetros, pero probó ahí que esta combustión de propelentes líquidos era posible. Entonces, así fue que él es el inventor de este motor. Miren lo que ocurre también en 1900. Se produce la Exposición Universal de París. Paulet es uno de los delegados de la representación peruana. Él acude a la Exposición Universal. Él está, por supuesto, en París, ¿no? Y ahí se muestran unos gráficos de cómo se imaginan el futuro en el año 2000. Y un artista muestra máquinas voladoras, ¿no? Todas, o casi todas, son impulsadas por hélices, ¿no? Incluso vean acá al lado derecho arriba, hay un hombre que vuela con unas alas, ¿no? En fin, estas cosas han quedado ya obsoletas. Ahora, no digo que algún día se puedan fabricar máquinas así, pero esto es lo que ellos pensaban. Paulet iba por otro camino, ¿no? No las hélices, sino los cohetes. Les había dicho que Paulet tenía su inspiración en Julio Verne. Curiosamente, en la etapa que Paulet está en Francia, Julio Verne sigue vivo. Paulet tiene un poquito más de 20 años y Julio Verne se acerca a los 70 años. Ya su salud para 1904 está quebrantada, pero él publica su última novela, Dueño del Mundo, en que él propone una nave que puede ser para volar y para sumergirse en el agua, es decir, el pez pájaro, como él lo llamaba. Por coincidencia, el avión de Paulet también podía volar y también podía ser submarino. Las coincidencias entre ambos personajes son muy notorias, incluso si uno se pone a analizar las cronologías de los dos, coinciden en muchas cosas. Y tanto es así que Julio Verne muere en 1905 y a los días Paulet se embarca hacia el Perú. Se embarca porque el gobierno de José Pardo y Barreda lo ha convocado para que él dirija la Escuela de Artes y Oficios. Esta escuela todavía está en pie en la avenida Grau, en la cuadra 6, se llama hoy en día Politécnico José Pardo, en homenaje al presidente Pardo y Barreda. Pardo y Barreda le hace el encargo a Paulet en 1904. Paulet está de cónsul en Amberes, en Bélgica, y parte del encargo es que se dé una vuelta por Europa contratando a los profesores, a los mejores profesores. Entonces Paulet hace eso. Él va resolviendo contratos con varios profesores importantes, belgas y franceses, fundamentalmente, y ya para 1905 se embarcan todos, en esa época los viajes eran en barco, se embarcan todos hacia Lima. En septiembre de 1905 se reinaugura la Escuela de Artes y Oficios. Digo se reinaugura porque ya funcionaba en el siglo XIX, solo que por temas burocráticos terminó siendo cerrada por coincidencia con la guerra con Chile. La guerra no fue realmente el motivo por que la cerraron, pero el gobierno entendió que había que reabrirla y esta vez le tocó a Paulet ser el director. ¿Cuál era el objetivo? Industrializar el país. En la época, y Paulet era uno de los convencidos, decía que la potencia política de un país se medía por sus industrias. Entonces, Paulet aspiraba, este era su gran proyecto, creo yo, que el Perú fuese una potencia. Entonces, él viene, ¿y qué iba a ocurrir en la Escuela de Artes y Oficios? Se iba a formar a los mandos medios, a los técnicos, no a los ingenieros y no a los obreros, sino a los mandos medios, que ellos debían contribuir con los ingenieros peruanos para este gran proceso de industrialización del país.
Paralelamente, Paulet proponía un par de cosas, ¿no? Proponía que se construyan casas baratas para obreros. Él entendía la sociedad como un todo, y los obreros no podían estar en malas condiciones si se pretendía un proyecto tan grande, ¿no? Tenían que vivir cómodamente. Entonces él propone un proyecto de casas para obreros que gana una medalla de oro en un concurso de la Municipalidad de Lima, y también proponía, ya que se iba a industrializar el país, una vía para comercializar los productos industriales de Perú. Y entonces, por eso es que propone la carretera transoceánica con Brasil. No estoy seguro que esto sea una idea exclusivamente de Paulet, lo de la carretera transoceánica, pero por lo menos él escribe de esto en 1910. ¿No? 1910 es un año bien interesante porque es, como digo, el año que él gana la medalla de oro para construir casas para obreros y propone la carretera transoceánica. Y ahora vamos a ver algo más que ocurre en 1910. Primero les contaré lo que pasó en 1909. Paulet, desde que llegó al Perú, estaba interesado, como parte de la industrialización, en crear una industria aeronáutica y paralelamente una fuerza aérea. Entonces, en 1909, él escribe un artículo titulado, así como está en la lámina, La guerra de la navegación aérea, en el que él propone que el Perú debería armarse. Ahí donde dice pro patria, debajito, aunque no se nota, dice hay que armarse, porque teníamos problemas con los vecinos. Entonces, él propone que esta fuerza aérea sea con globos aerostáticos. Él hubiera preferido cepelines, pero sabe que los cepelines son caros. Entonces dice, con globos podemos tener algo muy sustentado. Y miren el gráfico. Con esos globos se podía avistar tropas enemigas, barcos enemigos e incluso submarinos a través de lo cristalinas que eran las aguas de esa altura, ¿no? Y además usar teléfonos para comunicar, ¿no? Comunicar a los aliados, digamos. A ver, vamos a bajar. Ya. Eso es el año 9. El año 10, por eso les decía que era un año interesante, ocurre que en marzo de 1910 empiezan a llegar noticias desde Europa de que un piloto peruano, Jorge Chávez, empieza a batir récords de altura. Jorge Chávez se convierte un héroe en Europa. Jorge Chávez había nacido en París, de padres peruanos, inscrito en el consulado peruano como peruano, y él representaba al Perú en los concursos aéreos. Estos cables que llegaban de Europa crean una euforia por la aviación, y Paulet ve ahí en eso una ocasión para hablar ya de su avión torpedo. Jorge Chávez volaba en aeroplanos de hélice. Paulet propone el 18 de septiembre de 1910, en el diario La Prensa, propone su avión cohete de despegue vertical, metálico. Los aeroplanos eran de tela y madera, imagínense qué audaces los pilotos. El de Paulet, como decía, era metálico, de despegue vertical, con motores cohete, y él habla de motor químico, porque iba a aplicar sustancias químicas en sus motores. Eso es el 18 de septiembre, pero fíjense lo que pasa 5 días después. Jorge Chávez sobrevuela los Alpes, gana el concurso. Lamentablemente su avión cae, él va al hospital, y 4 días después fallece. A partir de entonces, todos los diarios del mundo, y en el Perú también, dedican sus carátulas a Jorge Chávez. Y eso en el Perú por lo menos pasa por meses. Uno revisa los periódicos y por meses siguen hablando de Jorge Chávez. Entonces, el proyecto de Paulet, que era eso, era un proyecto, queda en segundo plano, queda relegado.
el proceso de industrialización en el Perú no se produjo y a fines de 1911, Paulet se va del Perú. Renuncia al Estado, ya había renunciado en julio, y en septiembre se embarca hacia Europa, hacia París en particular, y se dedica a negocios privados, ya no tiene nada que ver con el Estado. Aparentemente ha olvidado su proyecto hasta que en 1927 ocurre esto, ¿no? Como ven ustedes a la izquierda, hay un señor austríaco, Max Valier, que propone un avión cohete, lo que Paulet ya había propuesto. ¿En qué circunstancias propone esto? En 1927, que es otro año interesante, el norteamericano Charles Lindbergh ha sobrevolado el Atlántico en un poco más de 30 horas. Él ha volado de Nueva York a París y gana un concurso, pero él lo vuela en un aeroplano de hélices también, un aeroplano reforzado, y hace 33 horas y media de récord. Max Valier al mes siguiente dice que él puede reducir ese vuelo del Atlántico de Berlín a Nueva York en 2 horas y lo va a hacer con un avión cohete. Y describe este avión cohete que ustedes ven que tiene forma de cohete, efectivamente, forma de obús, dice Paulet, que él lo puede hacer en 2 horas. La diferencia es que esto sí era un proyecto completo. Valier no había fabricado nada y menos todavía había fabricado un motor. Eso produce la reacción de Paulet. Y Paulet, fíjense un poquito más hacia la derecha, manda una carta al diario El Comercio, donde había aparecido la noticia anterior, recordando que él ya tenía un proyecto de avión cohete de 3 décadas atrás. Miren el subtítulo que le ponen: un peruano reclama la prioridad de su invento. Aquí Paulet da una serie de detalles, es muy detallado sobre su avión, sobre su motor, y dice, prácticamente lo dice, ¿no? Que su avión es mejor que el de Valier. Dice, por ejemplo, el de Valier tiene forma de obús, y si no tiene algo como el ala delta pivotante, no se sabe cómo regresaría a la Tierra sin que los pasajeros den un volantín, ¿no? En cambio, con el avión cohete y con las alas con cohetes, se podía garantizar un descenso vertical, sin que los pasajeros sufrieran incomodidades. Además, lo dice, él ya fabricó el motor cohete que los alemanes todavía no han fabricado. La carta de Paulet da la vuelta al mundo. Yo creo que el mismo Paulet la traduce al alemán y la envía a la Sociedad Astronáutica Alemana, de la cual Valier es uno de los líderes. Y esto provoca que el nombre de Paulet aparezca en libros y revistas alemanes. Ahí tenemos algunos ejemplos. El primero, Max Valier, él mismo, a pesar de que Paulet lo ha criticado, digamos, él mismo es capaz de reconocer que el motor de Paulet es de increíble potencia. Eh, es decir, la descripción que hace Paulet, tanto del mecanismo como de los propelentes que va a usar, impresionan a todos estos señores. Algo más que los impresiona es que Paulet declara enfáticamente que lo que ha hecho es utilizar un explosivo. Todos estos señores de Alemania temían utilizar algún explosivo porque podía efectivamente explosionar, ¿no? Paulet les demuestra que él ya lo había hecho, que se había adelantado. Entonces, fíjense ahora la influencia de Paulet, los artículos que publicaron varias personas sobre Paulet. Está el ruso Alexander Chershevsky. Él publicaba en revistas alemanas
y la primera vez que publica es en una revista llamada Der Flug. Luego Max Valier publica esto que les contaba, que el motor de Paulet es de increíble potencia. Luego un señor Robert Lademan publica en junio del año 28 en una revista Flug Wash. El 29 aparece en el libro del ruso Cherchevsky. Como digo, él vivía en Alemania. Luego, fíjense, en la Unión Soviética, en la enciclopedia astronáutica, enciclopedia que era encargada por los jerarcas de la Unión Soviética, ya aparece el nombre de Paulet, Robert Lademan, otra vez, pero esta vez en una revista norteamericana, y luego el mismo Lademan en 1931, en una revista francesa. Esta es la revista francesa en la que publicó Lademan y donde se califica a Paulet como el tercer pionero moderno. Además, Lademan dice una cosa curiosa. Dice que 2 personas han intentado fabricar el motor de Paulet, hacerlo funcionar. Hermann Ober, un pionero alemán, y miren quién, Fritz von Opel, el fabricante de automóviles, metido a constructor de aviones. Él confiesa en el año 68, 40 años después, que hizo funcionar un motor de avión utilizando los propelentes de Paulet, el tetraóxido de nitrógeno y la gasolina. Claro, nos quedan poco menos de 5 minutos. Ya, acabo rápidamente. Entonces, miren lo que ocurre. En 1944, Paulet propone en Argentina, siendo diplomático argentino, diplomático peruano en Argentina, una industria aeronáutica sudamericana. En esa época estaba de vicepresidente Juan Domingo Perón, y en menos de un año Paulet fallece. El gobierno argentino le hace un homenaje, decretando que Paulet sea enterrado con honores de coronel argentino. Este es el decreto. Pero ¿qué ocurre? En el año 57, los laboratorios norteamericanos, Paulet ya falleció, redescubren la potencia del tetraóxido de nitrógeno. Y por esa razón es que el tetraóxido de nitrógeno va a ser parte de la llegada a la Luna. El gestor de la llegada a la Luna es este señor llamado Wernher von Braun. Y acá tenemos el gráfico del módulo lunar, la navecita que desciende siempre que vemos esos documentales. Y aquí se dice que el oxidante es el tetraóxido de nitrógeno. Está en inglés. Finalmente, el tetraóxido de nitrógeno se utilizó en la sonda Juno cuando entró en la órbita de Júpiter. También en el satélite peruano. Con lo cual se cumple el sueño de Paulet de poner al Perú en el espacio. Y por último, el motor que inventó Paulet, que yo les decía que era de 300 explosiones por minuto, hoy en día se conoce como motor pulso detonante. Este es un artículo del 2006 de la NASA, en el cual se dice que el motor pulso detonante es el motor del futuro. Y describen lo que Paulet había hecho, un motor de automóvil reconvertido, y que va a tener más potencia que los motores, que otro tipo de motores, ¿no? Así que ahí vemos que Paulet estaba muy adelantado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Sin duda alguna, una ponencia, una charla muy, muy interesante. Hemos visto cómo Paulet trascendió al país, fue reconocido tanto durante su vida como también póstumamente todos sus alcances, sus investigaciones, sus aportes a la ciencia de la aeronáutica. Así que debemos estar pues siempre presente, que tenemos un científico o tuvimos un científico de alto renombre como fue Pedro Paulet. Muchísimas gracias por Así es. compartir este conocimiento, esta investigación
en la Feria Perú Conciencia. Al público que nos sigue, los invitamos a continuar en el auditorio de Perú Conciencia. Hay todavía en este último día de feria muchas charlas más que ofrecerles hasta las 8 de la noche. Así que no nos queda más que agradecerte, Álvaro. Muchísimas gracias nuevamente y a seguir investigando y difundiendo la obra de Pedro Paulet. Gracias, público. Gracias Gracias, a Álvaro. ustedes. Chao.